día de hoy vamos a hablar de redes. Pero antes de hablar de cómo el sistema operativo maneja las redes, vamos a hablar propiamente de las redes. Pues el protocolo que utilizan todas las computadoras, independientemente del tipo del sistema operativo que tengan, es este que vemos acá, el protocolo TCP/IP. Estos son dos protocolos en uno, y eso lo vamos a discutir a continuación. El protocolo TCP/IP opera en base a un modelo de capas. Entonces vamos a comenzar. Veamos el modelo de capas. Hay dos modelos. Existe el modelo OSI. Este modelo OSI es Open System Interface. Es un modelo que sirve como modelo de referencia y es un modelo de 7 capas. En teoría no está implementado, nunca llegó a implementarse, siempre se quedó en un modelo, pero es un modelo importante porque, como bien lo dije anteriormente, es un modelo de referencia, y este modelo de referencia nos sirve para entender cómo funcionan los diferentes niveles, o cómo para entender las diferentes capas, las diferentes niveles que hacen posible la comunicación de una computadora a otra, que podría ser la computadora A está en Guatemala y la computadora B está en Pekín, en China. Entonces, este modelo es que solamente es un modelo de referencia, tiene su contraparte en el modelo TCP/IP, que este sí es un modelo implementado. Entonces, la capa física es la capa más baja que existe, y aquí es la capa física. Estamos hablando de la transmisión de datos, es la capa física donde únicamente transmitimos unos y ceros. ¿Verdad? La capa, ¿verdad? La capa física es la capa más baja, es la capa de nivel 1. Entonces, en la capa 2 ya hablamos de un enlace de datos, o sea, ya los datos los estamos enviando, ¿verdad? Ya sabemos que ese dato de la máquina A lo queremos enviar a la máquina B, aunque a esta capa no sabemos si la máquina B está en la misma red o está en una red diferente. Entonces a esto se le conoce como la capa 2. Luego viene la capa 3. En la capa 3 es donde ya las diferentes computadoras, que puede estar la computadora A en una red, ¿verdad?, se conectan
computadora de B que está en otra red, ¿verdad? Que pertenece a otra red. Entonces, en la capa 3 se hablan de rutas, se habla de enrutamientos. En la capa 4, ya aquí en la capa 4, que es la capa de transporte, ya tenemos una línea vista. O sea, aquí en la capa 4 ya existe una conexión directa. Ya la computadora A, bueno, ya la computadora A puede ver de forma directa a la computadora C. Aunque la computadora A está en Guatemala y la computadora B está en China, ya se pueden ver, ya existe una línea vista, ya la comunicación ya es point to point, es PTP, es punto a punto, ¿verdad? Aunque eso implica un tráfico o varios transbordos por diferentes redes. Entonces, la siguiente capa, la capa de sesión, es una capa que nos permite, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, que la computadora A hace una sesión, que crea una sesión en la computadora B. Entonces, aquí, en la capa de sesión, ya damos por sentado que hay comunicación. Aquí en la capa 5 ya existe comunicación entre la computadora A y la computadora B. Ahora en la capa de sesión, lo que se encarga es de crear una sesión con la computadora B. O sea, ya decir, hola, ¿cómo estás? Platicamos, ¿verdad? La capa de presentación, que sería la capa 6, ¿verdad? Es una capa que se encarga del afichaje, de la forma en que se presenta la información, ¿verdad? La forma en que se presenta los datos. Por poner un ejemplo, yo envío un correo desde mi Firebird, que yo tengo en mi máquina, en mi Ubuntu, yo corro, ¿verdad? El programa Firebird. Y ese programa, en la forma en que yo envío el correo, no es necesariamente la misma forma en que se va a presentar en la máquina del destinatario. O por ejemplo, yo envío una imagen, yo subo mi imagen, envío desde mi Facebook de la computadora, mi sesión de Facebook en Google Chrome, pongo un mensajito y pongo una imagen, o sea, la imagen y el post. Pero que mis amigos, un amigo va a recibir ese mensajito en su teléfono. Entonces, en la forma en que yo miro ese post en la computadora,
es diferente a como lo va a ver la otra persona en el celular. Entonces, la capa de presentación lo que hace es que la forma en que yo visualizo los datos no necesariamente la forma en que se va a presentar o que se va a entregar a quien recibe los datos. Y aquí es donde vamos a la siguiente capa, a la capa 7, la capa de aplicación. La capa de aplicaciones, por ejemplo, yo envío desde Firefox, desde Firebird, yo envío desde Firebird un email, y quien recibe ese email es una máquina con Outlook. Creo que así se escribe, ¿no? Outlook. Entonces, no necesariamente la aplicación que envía es la aplicación que recibe. ¿Okay? O por ejemplo, yo mando mi correo desde el webmail, y se recibe en Firebird, ¿verdad? Entonces no necesariamente como yo lo envío, la aplicación en que yo lo envío lo recibe, y eso es algo importante porque es posible que yo aquí lo envío desde el webmail de mi Android y aquí lo reciben en el Firebird en Windows, que también hay Firebird para Windows, ¿verdad? Entonces, este modelo de referencia es importante, y algo que tenemos que tomar en cuenta es que todo el hardware de redes ocupa las primeras 4 capas. Pero aquí está mal, aquí hay un problema, ¿verdad? Que la división está correcta. Las primeras capas, las capas 1, 2, 3 y 4 se encargan de las capas de flujo de datos. O sea, lo que hace es enviar datos. Pero es solamente en estas 3 capas es que tenemos hardware. Solamente en estas 3 capas, aquí es donde tenemos hardware. Todo el hardware opera en estas 3 capas. A partir de la capa 4, la capa, aunque ya es una capa de flujo de datos, pero aquí, como las computadoras ya se ven, ya puedo ver a la computadora que está en China, entonces aquí ya no opera ningún hardware. Aunque aquí seguimos hablando de flujo de datos. A partir de la capa 5, ya estamos hablando de aplicaciones, ¿verdad? Ya hacemos una sesión, ya vemos cómo vamos a presentar los datos, en qué aplicación, ¿verdad? Entonces, ahora volvamos a hablar de la capa TCP/IP. Esto es solo teórico. Esto es solo teórico y es solo un modelo de referencia.
mientras que esto ya es implementado. Esto es implementado. Entonces la capa de el modelo TCP/IP solamente son 4 capas, solamente 4 capas. Entonces la capa acceso a la red equivale a las capas física y enlace. La capa de internet equivale a la capa de red del modelo OSI. Y la capa de transporte pues es la misma. Y la capa de aplicación es las capas de sesión, presentación y aplicación. Entonces son equivalentes y por eso es que el modelo OSI sirve, porque en la capa de aplicación se encargan de definir la aplicación donde se visualizan los datos, la forma en que se le presentan los datos a la aplicación y el crear una sesión como la otra computadora, ¿verdad? Estos tienen el mismo nombre, hacen lo mismo. Aquí cambian de nombre, pero hacen exactamente lo mismo. Y la capa de acceso a la red, pues lo que hace es eso, ¿verdad? El enlace de datos y la capa física, ¿verdad? Ahora vamos a ver el modelo capas. Vamos a hablar de protocolos. Tenemos aquí el modelo OSI, el modelo TCP/IP y ya la suite, ya el conjunto de protocolos TCP/IP, que el protocolo TCP/IP realmente es un conjunto de protocolos. Entonces el modelo OSI, ¿verdad? Veamos eso, ¿verdad? Repitamos. La capa física, ¿verdad? Tenemos la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, de presentación y aplicación. Aquí lo llamamos en el modelo TCP/IP, solo es el acceso de red, la capa de internet, la capa de transporte, o también que se conoce como la de punto a punto, y la capa de aplicación. Entonces aquí en la capa de red, ¿verdad? Tenemos el protocolo, ¿verdad? Ethernet, los protocolos Frame Relay o el Token Frame o los ATM, ¿verdad? Entonces estos son es hardware, como les mencionaba, ¿verdad? Ethernet es la tarjeta, es una tarjeta Ethernet. Lo mismo con el Token Frame, todos esos es diferentes tarjetas. Aquí también entra el Wi-Fi, ¿verdad? Entra en la capa física, entra en la capa de enlace de datos. Luego, en la capa de internet, los protocolos que se utilizan son los IS. Eso no me gusta. Los protocolos que se utilizan son los ICMP, pero los que más se utilizan es el protocolo IP y el protocolo ARP y RARP. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces,
El IP es dirección Internet Protocol, ¿verdad? Ese protocolo Internet Protocol se encarga únicamente de identificar a quién le tengo que enviar los datos, ¿verdad? El ARP y el RARP son protocolos que nos sirven para, dentro de una red, resolver a quién le tenemos que enviar el mensaje. Nos sirve también para identificar a los mensajes. Y el TCP y UDP ya es la capa de transporte. O sea, estos protocolos son los Uber. Estos protocolos son los Uber de los datos. Estos protocolos son los que agarran el paquete y se lo llevan a su destino. Y ahora las capas de aplicación, pues ya vemos que las aplicaciones son la web, o FTP, o correos, ¿verdad? O los DNS, o los POP3 o de correos, servidores de correo. Entonces, eso es algo bien importante, ¿verdad? El sistema operativo, ¿verdad? El sistema operativo como tal se encarga de manejar todos estos niveles del TCP/IP, ¿verdad? Realmente mi computadora que estoy aquí conectado simplemente envía datos por Ethernet y es el router o el cable módem el que se encarga de hacer estas capas. O sea, lo que enviar datos lo hace mi sistema operativo, mi compu o mi celular, pero ya el envío de los datos es el cable módem y toda la infraestructura de internet que hay. Y luego, ¿verdad? El TCP y el UDP, el TCP y el UDP, esto sí es algo que hace el sistema operativo. Y por último, ya que recibo los datos, ya los tengo que saber cómo los voy a visualizar o en qué aplicación, y eso me lo permite estos protocolos. Entonces vamos a dejar esto acá y vamos a continuar con el siguiente tema en el siguiente video.